Queremos darles la bienvenida a este nuevo canal que estamos haciendo con Rockstar. Hoy arrancamos con pie derecho y con un invitado de lujo que es, obviamente, todos lo conocen, Simón Borrero. No necesita presentación, es el fundador de Rappi y hoy nos va a acompañar y vamos a tener una charla para conocer un poco más de su visión sobre el emprendimiento y alguna parte de su historia. Simón, ¿cómo estás? Bien, Felipe, gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, pues empecemos rápidamente. Cuéntanos un poco, no sobre Rappi, sino cómo nació y cómo se creó ese primer equipo y cuando decidieron montar Rappi y toda esta locura. Claro. Estamos trabajando en Grability, que es otro emprendimiento que iniciamos con Sebastián Mejía, y Felipe Villamarín fue el primer empleado de Grability. Cuando decidimos hacer Rappi, los tres decidimos dejar Grability andando y digamos que saltar un poquito al vacío a un nuevo experimento. Rappi comienza hace 3 años, un poquito más de 3 años, con 8 empleados. La historia siempre es que salíamos a regalar donuts por downloads y eso funcionó muy bien y bueno, así comienza. Me acuerdo mucho de esa época, era también emprendedor y en el edificio donde nosotros teníamos el emprendimiento nos llegó la primera vez que vi Rappi. No me imaginé que llegara a esto. En 3 años largos, ¿cuántos empleados han conseguido? Hoy somos unos 1.800 empleados ya y de pronto llegamos a los 30.000 rapitenderos en toda la región. Estamos hablando que es más o menos un promedio de 40 mensual. Un promedio de 50 mensual. 50 mensual. Wow. Sí. ¿Cómo es ese proceso de contratar un equipo de 50 personas mensualmente? Es obviamente la única forma de hacerlo es aceptando en los primeros, porque después ellos son los que van a tener que replicarse y agrandar sus equipos. Y la gente mediocre contrata gente mediocre para no sentirse sobresalir. Sí. La gente, en cambio, muy buena, contrata gente mejor que ellos pues para seguir creciendo. Entonces, los primeros hires obviamente son los más claros. ¿Y ustedes cuando arrancaron, ustedes tres dijeron, bueno, tenían esto en la cabeza o en qué momento esto se volvió más grande o de pronto desde el principio nacieron con esta idea? Sí. Llegar acá? La verdad sí teníamos por lo menos la ilusión de hacer algo mucho más grande que lo que es Rappi hoy y bueno, ojalá se dé. Altas expectativas desde el inicio. Bien. Bueno, yo creo que un punto hito de ustedes fue haber pasado por Y Combinator, aparte muy exitosamente, la mejor aceleradora que hay en el mundo. ¿Cómo fue eso para ustedes y cómo los catapultó para lo que se vino después? Bueno, sí, sin duda Y Combinator fue algo que cambió la historia de Rappi. Tuvimos mucha suerte porque ya habían cerrado las inscripciones cuando nosotros tratamos de llegar. Entonces había una posibilidad pues, de un late submission y tuvimos mucha suerte en que nos llamaran a entrevista. El proceso es súper interesante porque te toca viajar a San Francisco para una entrevista son 7 horas de vuelo para una entrevista de 10 minutos. Entonces, obviamente, muchos nervios, pero mucha preparación también. Y lo que creo que sirvió y una recomendación es, emprender es muy difícil. Uno debería escoger algo que puede ser monstruosamente grande y que de verdad tenga un impacto enorme en la sociedad, porque va a ser igual de duro prácticamente una empresa chiquita a una grande. Entonces pues es mejor pues, apuntarle a algo grande. Exacto. Y ese proceso de selección, ahorita nosotros tenemos varias startups que están en últimas fases y están súper emocionados con tener la posibilidad de pasar por Y Combinator, de repetir, algunos que han pasado casos de éxito. ¿Qué recomendación le daría para la preparación al final de esa entrevista? Yo creo que lo que quieren ver, ya si los llamaron a entrevista, es porque el modelo de negocio tiene futuro. Lo que quieren ver en la entrevista es el fuego en los ojos del emprendedor. Quieren ver tu carácter, la determinación, la claridad de los datos que puedes tener en la cabeza, la pasión,
también pues, que vean que es alguien que tiene la capacidad de liderar. Entonces es eso, es mostrarse como... El equipo que lo va a lograr. Exacto. Perfecto, chévere. Bueno, ya en YC les va bien, atraen yo diría que los mejores inversionistas que hay en el mundo. Ustedes tienen varios y creo que se pueden dar ese lujo. Sí. ¿Cómo es eso de atraer ese tipo de inversionistas? ¿Qué hay que tener para atraer a esos inversionistas? Porque emprendedores hay muchos pasan por Y Combinator también. Obviamente es un porcentaje bajo, pero aceptan un número interesante. ¿Qué hay que tener para hacer el consentido de estos o atraerlos al que sea? No hay, mejor dicho, inviertan muy poco tiempo en networking, muy poco tiempo en tratar de volverse amigos de gente. La verdad, los inversionistas están detrás de empresas que puedan cambiar el mundo y que tengan tracción. Entonces, después de entrar a Y Combinator, hay que dedicarse o seguir dedicándose a generar tracción y crecimiento. Con las cifras de crecimiento y con buenas cifras, vas a tener una fila de inversionistas. Sin buenas cifras, pueden ser tus mejores amigos que no van a invertir. Te pueden invitar a una cerveza, pero no van a invertir. Después de conseguir ya estos inversionistas número 1 del mundo, o de los top 10, podemos decir, ¿qué se viene? ¿Cómo es el mantener contento a este tipo de inversionistas, a estos VCs que te exigen? ¿Cómo funciona el día a día con ellos dentro de la empresa? Sí, hay que tener mucho cuidado en cuáles VCs vas a escoger, porque nos pasó que teníamos VCs muy alineados con nuestros valores y nuestra visión, y otros VCs queriendo algo de otra escala. Otra cosa. Entonces, eso es muy delicado, porque si los escoges mal, te pueden hacer la vida imposible. Si los escoges bien, te dan todas las alas para que construyas esa visión que tienes. Entonces, hemos overall tenido mucha suerte en los inversionistas que tenemos, pero al inicio tuvimos un par que querían de pronto no acelerar tanto, de pronto construir una empresa en menos países, más pequeña. Claro. Y esas cosas pues hay que hablarlas, porque uno está todo emocionado queriendo que inviertan, pero casi que lo que uno tiene que decir es: señores, el tema va a ser así, así, así. ¿Ustedes de verdad quieren eso? O si no, pues no va a salir bien esto. Claro, pueden tener expectativas de crear una empresa más lento, de pronto más sólida, pensar que está, no sé, a más largo plazo y no tan acelerado. ¿Hoy en cuántos países ya están? Hoy estamos en México, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú. Sí. Durísimo. Listo. Hablando un poco de ese tema en cuanto a las métricas, porque hay que crecer. Nosotros en Rockstar, digamos que intentamos meterles en el ADN de la empresa, aprender a medir lo que es importante, así sean 2, 3, 4 métricas importantes, principales y fundamentales de cada modelo, y aprenderlas a llevar un track record casi diario, minuto a minuto, si se puede, de cada una de estas. ¿Cómo manejan ustedes? Primero que todo, ¿cuál es esa métrica que no lo deja dormir? La métrica que no me deja dormir es el crecimiento, y esa es la métrica en este mundo. ¿Y son números de servicios? Son número de órdenes. El crecimiento, como lo miramos nosotros, es de ventas, son un tema de GMV. Okay. Pero obviamente miramos de ahí para abajo muchas otras métricas que estén creando un crecimiento realmente sostenible, que estás construyendo futuro, etcétera, porque es muy fácil crecer simplemente metiéndole plata a cosas de corto plazo. Es difícil saber en qué usuarios invertir. Al principio creo que lo más lógico era competir o entrar en el segmento de domicilios, de delivery de restaurantes, comida principalmente, y así empezaron. Me imagino que el gran porcentaje de sus servicios eran en ese ítem, pero con el tiempo se fueron volviendo más en una plataforma de todo. O sea, un canal donde yo puedo adquirir muchas cosas y servicios y de todo, y tienen belleza, salud, puedo comprar un computador por ahí. ¿Eso fue la visión inicial o con el tiempo se fueron dando cuenta de qué tan grandes se podían convertir? Sí, no, la visión inicial
era de tienda de barrio y supermercado, pero sabíamos que íbamos a poder construir un network que te iba a servir para muchas cosas, no sabíamos para cuáles. Entonces cuando lanzamos ni siquiera teníamos restaurantes, pero sí teníamos el campo abierto de antojos, donde los usuarios comenzaban a pedir diferentes cosas. Y si algo hemos hecho bien es escuchar a los usuarios, y lo que iban pidiendo los usuarios lo íbamos montando como nuevos servicios. Excelente, o sea, sirvió como una especie de piloto o de canal para pilotear diferentes cosas y empezar a medir, que ahí ya vuelve la importancia de la medición, de las métricas y de ver qué está pasando. Perfecto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención y que me sorprende del equipo, de ustedes y de Tiempo en particular, hace 2 meses, cuando la primera vez que oí que Rappi se había convertido en un unicornio, en el primero colombiano, me acordé 2 semanas antes verte en el Virrey, en una feria gastronómica, hablando y con los clientes, entregándoles volantes, invitándolos a usar la plataforma. Se me hizo un mensaje muy bueno para los emprendedores, que muchas veces nos creemos el cuento mucho más rápido, creemos que eso se hace los primeros días, pero no siempre. ¿Cómo hacen para mantener ese mismo espíritu de empresa, de emprendedor, ya siendo una empresa muy grande? Son varios puntos. Primero, el tamaño de la ambición. Si lo que hubiéramos querido hacer es tener una empresa de 1 billón y venderla rápido, algo así, pues no estaríamos haciendo eso. Pero muy probablemente tampoco hubiéramos logrado construir una empresa así de grande si lo que queríamos era salir rápido. Entonces el tamaño de la ambición es importante, y esto del emprendimiento es más una vocación que un trabajo. Entonces es para las personas que de verdad nos gusta construir y queremos estar haciendo esto por 20 años. Segundo, es un tema de cultura, de ejemplo, de coherencia. Si vas a decir que los clientes son importantes, pues tenés que estar hablando constantemente con tus usuarios. Y más un domingo, porque fue un domingo. Total. Si es importante el crecimiento, pues tenés que estar ayudando a empujar, y si tienes personas de tu equipo que van a estar en una feria trabajando un domingo, pues como líder deberías estar con ellos y deberías estar llenándolos de energía y viendo que su trabajo es importante. Entonces es eso, es coherencia y es querer lograr algo muy grande. Hablando un poco de ambición, de la intención que uno tiene desde el inicio, de pronto desde el inicio ya no la contaste. Hoy en día, ¿cuál es el siguiente paso para Rappi? ¿Con qué se sentirían conformes en unos años, 5? ¿Hasta dónde van a llegar? Sí. Conociéndonos, no nos vamos a sentir conformes, yo creo que nunca, pero eso es parte de lo chévere de construir, de estarte retando constantemente. Hay un hito importante para nosotros que es volvernos la compañía de tech más importante de Latinoamérica. Hoy Mercado Libre es esa compañía, y pues Rappi, por la frecuencia de uso, tiene la posibilidad de volverse la empresa de tech más grande del continente, y en términos de valoración estamos hablando de 20, 30 billones, estamos en 1 y pico, estamos lejísimos todavía de eso. Entonces hay mucho por hacer. Falta, porque a veces el emprendedor dice, bueno, ya es unicornio, ya apaguen o vendan, y realmente lo que sigue, pues creo